Muy buenos días. Qué inmenso privilegio para mí. Llegarle hasta los hermanos, hijos del Señor, tener que explicarles la palabra de Dios. Antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a encomendar este momento, este tiempo al Señor. Amantísimo Dios y Padre, te alabamos, te glorificamos en este día. Sabemos, Dios, que desde que abrimos nuestros ojos ya estamos disfrutando de grandes bendiciones. Permite, Dios, que el propósito que tenemos hoy de estudiar tu palabra, de entender tu palabra, tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe a toda verdad. Gracias te doy, Padre, por este privilegio y gran responsabilidad de dirigirme a tus hijos. Habla, Señor, conforme a tu voluntad. Que no sea lo que yo piense, que no sea lo que yo crea. Ayúdame en ese momento. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias por todo. Buenos días nuevamente. Ya hemos recorrido bastante tiempo en Romanos. Ya el Señor ha hablado a través de Pablo, les ha explicado todo lo que corresponde a nuestra rebelión, a nuestra condición de total perdición, y le ha revelado y le ha dicho a la iglesia qué es lo que Él, cómo el Señor actúa, cómo en su gracia y en su misericordia Él los ha elegido. Él procede a la elección. Este es uno de los puntos que a veces en las congregaciones, en las iglesias, no se tocan. Se hace un evangelio a veces muy por encima, sin entrar en el detalle de lo que es realmente la salvación, lo que es el mecanismo, cómo Dios actúa en esto. Ya hemos visto que en Romanos hay una circunstancia muy particular. Pablo, distinto a lo que pasó en Pentecostés, que todos, en Pentecostés, todo lo que estaba en el aposento alto eran judíos, eran hebreos. Y ahora en la iglesia, específicamente en la iglesia a la que él se está refiriendo, a la que él está escribiendo, la mayoría son gentiles. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué pasa con Israel? Hasta el versículo 29, él estuvo hablando de la elección de Dios. Y ahora él entra en una etapa en que les va a decir que solo el remanente de Israel era salvo. Solamente una parte de Israel era salvo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Ok? Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 9:30, de los versos hasta Romanos 10, versículo 4. En eso nos vamos a basar en esta mañana. Y vamos a ver algo que tiene que ver con lo que tú y yo de seguro en algún momento hemos lidiado. ¿En qué baso yo mi justicia ante Dios? ¿Por qué cuando yo llego a la presencia de Dios, por qué yo estoy allí? ¿Qué tengo yo que ofrecerle al Señor para que Él me haya elegido? Para ello el apóstol ha estado hablando esencialmente del evangelio de la justicia por la fe.
Este párrafo lo vamos a dividir en dos partes, básicamente. Quisiéramos leer la primera parte, que es Romanos 9, del 30 al 33. Creo que lo tenemos en pantalla, si mal no parece, pero ok. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Tropezaron con la piedra de tropiezo, tal como está escrito, y está citando a Isaías. He aquí yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Amén. Los judíos en la iglesia tenían una influencia que estaba siendo disminuida. Ya hemos visto cuando hemos estudiado Gálatas, Romanos, que siempre había de parte de los judíos una creencia de que para ser salvos tú tenías que continuar o empezar a cumplir con la ley. Porque para ellos toda su vida, todo el mensaje, toda su existencia se basó en el cumplimiento de la ley. Entonces Pablo se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué diremos? Quiere decir que Israel, que desde que estuvo en el Sinaí, que recibió la ley y que iban tras la ley, cumplían la ley, no la alcanzaron. Porque, pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes son judíos? ¿Son hebreos? Levanten la mano. El que medio pueda decir algo tendrá algún tatarabuelo que fue judío, si acaso. Es posible. Pero ¿dónde está entonces el Israel? ¿Dónde está el cumplimiento de las promesas? ¿Por qué Israel no había respondido al Evangelio en la misma manera que los gentiles? Y él dice, los judíos iban tras esa ley, son pocos, pero los gentiles, que apenas por la gracia que hemos visto ya en Romanos 2, hace algunas semanas atrás, que en nosotros como gentiles, en todo ser humano, hay algo de nuestra impronta de la creación de imagen de Dios. Somos seres morales porque podemos distinguir entre el bien y el mal. Pero el gentil no tenía concepto de justicia. Ni siquiera tenía en su noticia la existencia de la justicia. Los judíos sí. Los judíos toda su vida recibieron la ley, recibieron notificaciones, recibieron creencias. El Señor los llevó desde Sinaí hasta la tierra prometida, los eligió como pueblo, les hizo crecer. Y ellos entonces estaban esperando el cumplimiento de la profecía de un Mesías. Entonces Dios llama al pueblo al arrepentimiento, llama a la gente al arrepentimiento. Pero los gentiles estaban viniendo en mayor número. Recuerdan que Pablo cuando llegaba a una ciudad nueva, ¿a dónde iba por primera vez? A las sinagogas. ¿Y qué pasaba? Los rechazaban. ¿De quién mayor fue la persecución contra Pablo? ¿De los gentiles? No.
de los mismos judíos. Y él dijo, ¿se acuerdan por allí cuando empezamos en el 9? Yo quisiera ser maldición, ser apartado, si con esto pudiera traer a mis hermanos a la fe. Si yo pudiera traer y convencerlos a la fe. Entonces tenemos dos situaciones. Gentiles creyendo, judíos no creyendo. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el problema? Vamos a ver el primer punto entonces, que era: yo antepongo mi propia justicia a la justicia de Dios. Los gentiles no tenían concepto de justicia de Dios. No tenían un preconcepto. Oye, ¿sabes qué es difícil? Cuando tú le hablas a alguien religioso que cree que tiene algo que Dios debe asombrarse de lo bueno que es o de lo que Él hace, convencerlo de que necesita salvación. ¿De qué me voy a salvar? ¿De qué me estás hablando tú si yo no le hago mal a nadie? Yo hago estas cosas, yo doy dinero. Entonces, la justicia de Dios yo no la pongo por delante. El cumplimiento de la ley se convirtió para los judíos en su todo. Me explico. La ley en su aplicación indicaba que tenías que tener fe. Ustedes dirán o diremos, no, pero la ley era hacer y todas estas cosas. Tienes que hacer esto, tienes que cada año hacer sacrificio. Recuerdan el día de expiación, ir al templo, que el sumo sacerdote entre allí, haga el sacrificio de expiación por los pecados de todos nosotros. Eso era para el judío el cumplimiento de la ley. Entonces, cuando yo creo que lo que yo hago, cuando yo cumplo, cuando yo hago cosas, eso me justifica ante Dios. Eso es para mí justicia de Dios. Pero, si ponemos nuevamente la escritura, la cita de Romanos 9:30, dice, porque no iban tras ella por fe, sino por obras. Yo hago, y como yo hago, yo merezco. ¿Recuerdan lo que Jesús les decía a los fariseos? Ellos estaban orgullosos de su caminar. Si había que ayunar 7, ellos ayunaban 40. Si había que hacer algo, lo hacían el doble. Pero ¿qué les dijo Jesús? ¿Saben qué? Delante del reino de Dios, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes. No era solamente el hacer, no era el cumplir. Para ellos se justificaban, sentían que el hecho de ser nación ya era suficiente, que el hecho de ser judíos ya era suficiente. Y Pablo les reconoció que ellos eran que de Israel venía el Salvador. Ahora, los gentiles, tú y yo, no sabíamos nada de esto. No teníamos las promesas. Estábamos excluidos del pacto. En ninguna parte aparecíamos nosotros. Pero el pueblo de Israel sí estaba allí. De ellos eran las promesas. Y eso entonces se transformó en un tropiezo para ellos, porque simple y llanamente el hecho de ser
judío de hacer cosas me da justificación, cubre mi justicia ante Dios. Israel se concentró en las demandas, en lo que la ley exigía, en lo que era ejecutar las cosas de la ley y no poner en importancia de que esa ejecución tenía que ser hecha y dada en fe. Que ellos debían entender que la fe estaba presente aún en la ley. Y Pablo era de esos, ¿recuerdan? Pablo era de los que tenía mucho que establecer delante de los demás. Él era fariseo. Y dentro de los judíos, dentro del pueblo de Israel, los fariseos eran los que más querían cumplir, querían cumplir con la ley. Eso ha cambiado mucho ya. El pueblo de Israel, no ha cambiado realmente. Hemos visto que dentro del pueblo de Israel ahora, en estos días, hay más de 300 sectas, por decirlo así. Hay desde los yasídicos, los ortodoxos, ultraortodoxos, liberales, pero todos ellos están amparados bajo la patente de que como son judíos, no necesitan nada más. Entonces viene Jesús y les ofrece algo distinto. Viene Jesucristo y ofrece la salvación sin obras. Ahora, yo digo, pero no. Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que poner algo para darle a Dios una ayudadita. Cuando nosotros pensamos que Dios mira algo bueno en nosotros, cuando creemos de que Dios necesita algo que nosotros hagamos, que tú y yo completemos algo, que tú y yo pongamos el hombro para completar la salvación, ahí estamos entonces cayendo tú y yo también en una fe, en una justificación por obras. La piedra que debía ser la piedra angular, la piedra sobre la cual construir la fe, se convirtió en una piedra de tropiezo. Yo voy caminando, no miro el camino y tropiezo. ¿Pero por qué tropiezo? Porque ese camino no es el que yo quiero, no es el que yo creo que debe ser. Entonces para el pueblo de Israel, se convirtió Jesús en una piedra de tropiezo hasta nuestros días. Vuelvo a insistir, ¿cuántos creyentes hay? Sí hay judíos que se han convertido al cristianismo, sí los hay, pero son pocos. Ya veremos después. Pablo sigue hablando desde el 9 hasta el capítulo 11. Israel está en el sentimiento de Pablo. Israel está en lo que él siente. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Él es judío. Y él dice, no ha fallado, solo que el remanente va a ser salvo. ¿Cuántos han de venir a Cristo? ¿Cuántos han de venir a creer en Jesús como el Mesías? Todavía en estos días escuché que están esperando el Mesías. No hace como 20 años surgió dentro del pueblo de Israel ortodoxo un supuesto Mesías. Pero después lo descartaron porque no cumplió con sus requisitos, tampoco se fue. Y todavía hoy en día
están esperando a ese Mesías. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué Pablo les dice a ellos que se fueron? La ley que ellos estuvieron haciendo y creyendo se convirtió en sí en un tropiezo. Pablo es un actor de primera fila, porque Pablo cuando dice eso casi se está describiendo a él mismo. ¿Quién persiguió a la iglesia? Él agarró y dijo, esos que están predicando, dame cartas, yo los voy a buscar y te los traigo para que los mates o los eliminemos. Él persiguió a la iglesia. Y Pablo era sincero. Era sincero en lo que estaba haciendo. Pero vamos a ver, sé lo que tenemos 1 Corintios 1 del 22 y 23. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. ¿Por qué piedra de tropiezo para los judíos? Mahatma Gandhi decía que él no estaba de acuerdo con el cristianismo, porque ¿cómo era posible que Dios fuese asesinado, fuese crucificado? Y para un judío, para los gentiles, eso es locura. Decir que por la muerte de uno, y cuando digo supuestamente estoy pensando como si fuera incrédulo, de un supuesto Dios todopoderoso en la cruz del Calvario para mi salvación. Pero para un judío eso es menos, es una piedra de tropiezo, no lo van a creer. Cuando más nos llaman, hay algunos de ellos que nos llaman primos, no hermanos, pero sí como primos, porque reconocen, y los musulmanes también nos llaman la gente del libro, o sea, la Biblia. Y estamos en igual de condiciones que los hebreos, los judíos para ellos. Entonces Israel, concentrándose en la ley, ignoró a Cristo. La ley desde el principio, desde las Escrituras, desde el comienzo, hablaba de Cristo. Pero Israel, llegado el momento, simple y llanamente lo ignoró. No acudió a él. Le pareció, yo prefiero cumplir las 630 y tantas limitaciones que me tiene el judaísmo, porque eso me hace sentir que yo hago algo, ayudo a Dios en mi justificación. ¿Cómo es posible que solo la fe en Cristo Jesús es la que me va a justificar ante Dios? Ahora, ¿cómo es esto de la justificación? ¿Qué es la justificación entonces? Es cuando tenemos la justicia de Dios es tener una posición correcta ante Dios. Oye, tú y yo delante de Dios estábamos mal, estábamos totalmente fuera de la gracia de Él. Y Él, en su amor y en su misericordia, nos coloca en una posición adecuada. Porque si no estuviésemos en esa posición adecuada, recibiríamos lo que merecíamos. Entonces, Él nos coloca en una posición en la cual Él nos puede bendecir y nos lleva a bien.
Continuaremos con Romanos 10, del 1 al 4. Continúa el apóstol Pablo diciendo, y el deseo, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Vamos a comenzar por el final. Ellos se empeñaron en la ley. Ellos toda su vida, desde que nacieron, dijeron, la ley es la que me va a salvar. Y creyeron en eso. Y les fue difícil entender que la ley los llevaba a Cristo. Esta palabra es el fin de la ley. A veces los intérpretes y los teólogos están divididos que si es fin como objetivo o fin como meta, como finalizar. ¿Ok? Pero sea lo que sea, Cristo, cualquiera de las dos formas, Cristo es el objetivo de la ley para la justicia de todo aquel que cree. Recordemos Romanos 9 del 1 al 5, donde él decía, oye, yo quisiera nuevamente ser desechado de Cristo, ser apartado de Cristo. Si yo soy el que impido, es como si yo dijera, si yo soy el que estoy impidiendo que tú vengas a Cristo, yo me aparto y pierdo mi salvación y es más, desechado de Cristo, no quiero. Si ellos por mí no acceden a Cristo, yo me quito del camino, yo pierdo mi salvación. Imagínense hasta qué punto Pablo estaba identificado con su pueblo, con su nación. Ahora bien, fíjense que Pablo no se queda en un solo sentimiento, ¿ok? El deseo de mi corazón, yo deseo que ellos vengan a arrepentimiento. Yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros tenemos a alguien en nuestra mente, en nuestro corazón, por el cual hemos estado orando para que proceda al arrepentimiento, ¿cierto? Piensa unos minutos, unos segundos, en alguien que yo estoy pensando en alguien que tú quisieras que viniera a Cristo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo pasa a la acción. No se queda en el puro deseo, sino que está haciendo. Mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Cuánto oramos nosotros por nuestros familiares, por nuestros amigos? Yo seguro que en tu grupo de WhatsApp, no el de la iglesia, en otro grupo, tienes a alguien que tú le has hablado, que tú quieras que proceda al arrepentimiento. Pero de ese grupo de WhatsApp, ¿por cuántas veces has orado por esa persona? ¿Por cuántas veces te has sentido la carga? Ahora, Pablo nos ha explicado que la salvación depende de Dios. Fíjense, Pablo tiene la certeza de que la salvación es decisión de Dios. Pero ¿qué está haciendo aquí? Está orando. Está orando por ellos, porque ni tú ni yo sabemos cuál es al que Dios ha elegido. En nuestro grupo hemos estado estudiando en estos días bastante de eso,
a veces son controversiales, pero nos abre los ojos al gran amor que Dios tiene por nosotros al elegirlo. Hay un escritor que dice algo como esto: Dios de seguro, oye, porque sé lo que voy a decir, puede sonar algo controversial. Dios de seguro tiene una razón para hacer su elección. ¿Ok? Pero esa razón no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver conmigo. Yo no sé, los decretos de Dios son de Él. Eso está en su única mano, en su sola soberanía. Pero estoy seguro que ninguna razón por la cual Él nos ha elegido a todos y cada uno de nosotros tiene que ver con algo que tú y yo hayamos hecho o merecido. Nada. Entonces eso nos mueve siempre a la adoración, al agradecimiento. El celo de Dios. Oye, Pablo tenía celos por Dios, pero no tenía conocimiento. En su momento, cuando él perseguía a la iglesia, él era de los más fieros. ¿Se acuerdan que él también estuvo cuando apedrearon a Esteban? Porque él decía, esto es lo que se debe hacer con estos herejes. Tenía celo. Estos herejes están hablando y distorsionando la palabra de Dios. Pero ¿qué resultó ser? Que gracias a que Dios, por su inmenso amor y misericordia, lo eligió y lo apartó. Oye, Pablo hizo una gran, debo corregir, el Señor a través de Pablo hizo un gran impacto en el desarrollo, en la expansión del Evangelio. Y aquel que le faltaba conocimiento, que era celoso de Dios, de sus tradiciones, porque Pablo decía, oye, si hay alguno mejor que yo, creo que tengo una cita por allí que habla de Pablo. No recuerdo si a Filipenses 3, de 7 al 9. Si no está, ok, sí está. Fíjense lo que Pablo dice. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. ¿Qué es todo? ¿Qué es todo lo que él hablaba? ¿A qué se refería? Él podía estar orgulloso de que él era fariseo. Mira, dentro de los judíos el fariseo era fariseo. Era fuerte, creía y practicaba la ley. Pero todo esto lo he estimado como pérdida. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, estar en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cristo en Pablo es lo más importante. Oye, si alguien cumplía la ley, si alguien intentaba cumplir la ley, era Pablo y sus fariseos. Pero él dijo que eso era pérdida. Todo eso lo daba él como perdido solamente por seguir a Cristo. Ahora bien, ustedes han escuchado un
un refrán muy popular. Tiene varias versiones, pero yo tengo esta versión. ¿Qué les parece? No importa lo que creas, con tal de que seas sincero. O sea que tú puedes ser sincero, ¿cierto? Y puedes creer en algo y ser sincero en lo que tú crees. De seguro no creo que me vayan a apedrear por esto, pero de seguro alguna persona del Oriente que no se quiere comer la vaquita porque es un Dios para él, es sincero y él no va a levantar esa vaca aunque le esté interfiriendo el paso, porque para él es una diosa. ¿Ok? Él puede ser sincero, pero no por eso está en la verdad. Alguien dijo por ahí, puede ser sincero, pero estar sinceramente equivocado. Entonces, cuando ellos ignoraron la ley, la justicia de Dios, y tomaron su propia justicia, es decir, yo ignoré, no tomé en cuenta lo que Dios hizo en Cristo y establecí mi propia justicia. Comparando vamos a decirlo así, un religioso que no tiene una experiencia, no tiene una relación, simplemente es religioso. ¿Y qué identifica, qué caracteriza a un religioso cualquiera? Hacer. Yo hago, yo cumplo, yo escribo, yo leo, yo merezco. Porque me baso en lo que yo hago para el Señor. Cuando yo ignoro entonces que Jesús es mi salvación gratis. Bueno, gratis para mí, porque tuvo un precio y un precio bastante alto. Un precio de sangre, gracias. Un precio de sangre en la cruz del Calvario, pero para ti y para mí no nos cuesta nada. Es más, eso que te tocaba a ti y me tocaba a mí, alguien lo pagó. Hablábamos de expiación esta mañana en la clase. Eso que te tocaba a ti y a mí, alguien lo pagó. Por eso decimos que es gratis, pero tuvo un costo. Tu pecado y mi pecado debe satisfacer, voy a decirlo, la ira de Dios. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Esto a veces no se predica, pero aquí sí lo predicamos. La ira de Dios tiene que ser satisfecha. Y fue satisfecha. Pero no por ti ni por mí, sino por Cristo. Entonces, lo que tú y yo merecíamos, Él lo pagó. Por eso, cuando yo digo, no, pero es que es muy fácil, yo tengo que hacer algo, yo tengo que completar, yo tengo que hacer algo adicional para completar la salvación. Cuando tú y yo pensamos así, estamos justificándonos a nosotros mismos. Estamos pensando que lo que yo hago, que lo que tú o yo hacemos, nos complementa la salvación. No, tú eres salvo en Cristo, pero debes hacer esto. Tú eres salvo en Cristo, sí, pero no me vayas a seguir. No lo digo. No vayas a trabajar en cierto día. Tú eres salvo en Cristo, pero tienes que estar en mi iglesia. Mejor dicho, en mi denominación. Cuando nosotros ponemos una condición adicional a la salvación en Cristo, estamos arropándonos en justicia propia. No es lo que yo crea lo que me salva. No es donde yo pertenezco lo que me salva.
Vamos a hablarlo en el sentido estricto de la palabra. No es porque tú estés aquí que eres salvo. No es porque tú pertenezcas a una congregación específica que eres salvo. Tú eres salvo porque Cristo Jesús pagó tus culpas, pagó tu pecado y mi pecado. Su sacrificio fue más que suficiente para nuestra salvación. Tú y yo no debemos ni podemos agregar nada más. Y a veces pensamos que tenemos cosas que a Dios le asombran en nosotros. Qué bonito es Feijó. ¿Vale la pena que yo lo salve? No. Qué estudioso es. No voy a decir. Qué estudioso de la Biblia es X. Vale la pena que yo lo salve. Cuando yo pienso, óigase bien, cuando yo pienso que algo de lo que yo hago es la razón por la cual Dios me salvó, me estoy justificando a mí mismo. No estoy tomando la justicia de Dios que es gratis en Cristo. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios, porque yo testifico a su favor que los judíos tienen celo, pero no conforme a un pleno conocimiento, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Nunca hagamos esto. Ahora, ¿cómo obtenemos ese conocimiento? Porque es un conocimiento parcial. ¿Cómo tú y yo conocemos de Cristo? ¿Cómo tú y yo entendemos en nuestro caminar? Oye, tú eres salvo, pero tú debes entender tu salvación. Tú debes procurar entender tu salvación. Voy a decirlo así y perdona, pastor. El hecho que tú no entiendas la salvación tuya, que tú no la entiendas, no la puedes explicar, mejor dicho. No quiere decir que eso no te hace salvo. Pero es tu obligación entender tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando yo entiendo que yo no tenía nada, que yo no merecía nada, y que solamente por amor y porque a Él le salió de su corazón salvarme, eso me motiva a mí dar gracias a Dios y adorarle a Él en una forma correcta, porque de lo contrario, Feijó estará pensando que Dios miró algo en él, o que Dios miró algo en ti. Y ya Pablo estableció eso. Mira, ya el pastor y los que han predicado antes lo han dejado bien claro en Romanos. Romanos es fundamental para entender todo esto. Lo ha dejado claro. Nada de lo que tú y yo hagamos nos ayuda. Entonces, la justicia de Dios es como, podemos definirlo así como el acto por lo cual Dios declara justas ante Él a las personas pecadoras. Eso es la justicia de Dios. Entonces, con la venida de Cristo, la ley que apuntaba a Cristo ha sido alcanzado la meta. Ahora, la justicia de Dios es Cristo y está a tu alcance. Yo creo y quiero hablarle aquí a todos somos creyentes en Cristo, pero si tú no has procedido a establecer la relación, órale al Señor, la relación con Cristo. Porque con Cristo la salvación es de relación, no es de conocimiento nada más. La única base para alcanzar entonces el don de Dios es la fe. Solo obtenemos la justicia de Dios cuando vivimos en Cristo. Solamente, va a sonar como un corito, solamente en Cristo, solamente, no me vaya a meter a cantar, ¿no? Pero solo que me vino, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación.
Ok, no voy a cantar más, no lo voy a fastidiar. Pero solamente en Cristo está la salvación. Ya no tienes que hacer nada. Pero esto no implica que te vas a quedar sentadito allí a disfrutar de tu salvación. Porque ahora si la ley, ya no tienes que cumplir la ley para ser salvo, pero ahora la ley implica que vas a cumplir lo que el Señor quiere y lo que el Señor le agrada. Porque ya eres salvo. Ya no tienes que hacer nada. Y sé que a nosotros nos cuesta trabajo, porque todavía el viejo hombre se mueve y a veces pensamos que debemos hacer algo para ser salvos. Y no, ya somos salvos en Cristo. Creo que hay un pensamiento final que quisiera que lo tomemos en cuenta, lo repitamos. Oye, eso no te va a hacer salvo, por si acaso. El hecho de repetirlo no te va a hacer salvo. Pero que lo analicemos y lo pongamos en nuestro corazón. Dice algo como esto: Dios, confieso que he buscado justificarme a través de mis pensamientos, comportamientos y acciones. Señor, solo soy declarado justo por la fe en la muerte, sepultura y resurrección de tu Hijo Jesús. Ruego que tu Espíritu me ayude a crucificar las cosas de la carne, incluyendo las cosas que hago, que pienso o creo que me hacen justo delante de ti. Ayúdame solo a confiar en lo que Cristo Jesús ha hecho por mí en la cruz, como mi única medida de justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que esta sea nuestra oración. Que seamos bien claros que ni tú ni yo no hemos aportado nada. Que tú y yo no necesitamos, que nada de lo que yo piense me va a llevar a ser salvo. No fue eso lo que te salvó. No fue porque tú decidiste. Fue porque Dios te amó. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias. Cuán maravilloso es tu amor, cuán grande tu misericordia. Gracias Dios porque en algún momento de la eternidad tú nos miraste con amor y misericordia. Y por tu sola bondad decidiste atraernos a ti. Decidiste, Dios, quitar la barrera de nuestra muerte, reviviendo nuestro espíritu, hablando a nuestro corazón, de tal forma que nosotros pudiéramos ver la grandeza de la obra que Cristo Jesús ha hecho y proceder a confesarle como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por ello. Ayúdanos a apartarnos de cualquier tipo de justificación propia, de cualquier pensamiento que nos guíe a apartarnos, Señor, del verdadero significado de la salvación por fe. De la salvación que para nosotros es gratis, pero que costó la vida y sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Bendícenos, Señor. Ayúdanos en esos propósitos. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón que busque de ti, estudie tu palabra para entender más tu amor y tu misericordia. Ahora, Padre, al despedirnos de este sitio, de este lugar, llévanos a nuestros hogares con paz y bendición. Guárdanos en el camino. Prospéranos, Señor, en las cosas que emprendamos en esta semana que comienza, Padre. Provéenos según tu bondad. En Cristo Jesús oramos, dándote gracias. Amén.
Gracias. Estamos despedidos.